Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Un saludo enorme. Mi nombre es Mauricio Pérez. Y bueno, este video lo hago para enseñarles 5 Biblias con ilustraciones, diagramas, esquemas, mapas, dibujos, fotografías, que nos ayudan a entender cómo vivía la gente en los tiempos bíblicos. Nos ayudan a entender un poquito más el trasfondo de la Biblia. Muchas veces algunos aprendemos también con ilustraciones, y estas son Biblias que tienen ilustraciones acerca de la palabra de Dios. No estoy diciendo que sean las únicas, sino que son las que yo tengo. Entonces, hermanitos, este video es para eso, para enseñarles 5 Biblias con ilustraciones. Y bueno, la primera es esta, la Biblia de la profecía de Tim LaHaye. Sus ilustraciones son solamente acerca de los tiempos proféticos. La estatua de Nabucodonosor, la visión de Daniel, solamente se encarga de eso. Por ejemplo, los 4 templos de Israel, eh, solamente nos da ilustraciones acerca de los tiempos proféticos. La Biblia de la profecía de Tim LaHaye, esta Biblia yo la tengo en esto que es semipiel, se podría decir. Es Reina Valera 1960, y sus ilustraciones no son, por ejemplo, como las de la Biblia arqueológica, sino que sus ilustraciones se encargan solamente en enseñarnos lo que la profecía nos dice conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, sellos, trompetas. Hace un rato les mostré lo de la estatua de Nabucodonosor. Esta Biblia nos habla de eso. Son bonitas sus ilustraciones, son muy llamativas, son muy bonitas. Estudiarla es muy lindo, es muy profundo. Y esta es la primera Biblia que les quería mostrar que tiene ilustraciones, pero estas ilustraciones solamente son acerca de los tiempos proféticos. De ahí en fuera pues no tiene más ilustraciones más que los mapas de hasta el final. Ya no tiene más ilustraciones en medio, solamente las que les mostré, hermanitos. Y la siguiente Biblia que les quiero mostrar es esta. Santa Biblia con Enciclopedia Bíblica Ilustrada. Estoy utilizando la linterna, el flash de la cámara, porque estoy grabando de noche. Y bueno, esta es la segunda Biblia que les quería mostrar. Es Reina Valera 60. Esta ya es tapadura. No es tapadura, es un poquito más sencilla que la tapadura. Es como tapa blanda, pero no es tan blanda. Es entre dura y blanda. Ustedes entenderán. No está tan blanda así como un cartón, sino que está un poquito dura, pero tampoco tan dura, por ejemplo, como esta. Y esta Biblia, por ejemplo, está dividida en dos. ¿De qué manera? De que primero viene la enciclopedia y después viene la Biblia ilustrada con letra grande y palabras de nuestro Señor Jesucristo en rojo. Primeramente nos muestra la enciclopedia y después viene así la Biblia, la palabra de Dios, el texto sagrado. No tiene, por ejemplo, las ilustraciones aquí en medio, nada así. Todo está al principio. Si nos vamos al principio, tiene ilustraciones, por ejemplo, aquí dice algunos datos y cifras de la Biblia. Y aquí nos da solamente datos. Pero si ya nos vamos un poquito más atrás, nos trae ilustraciones. Amigos y enemigos de Jesús, por ejemplo, nos da aquí los 12 apóstoles y nos da un pequeño resumen de los 12. Jesús de Nazaret. Aquí nos enseña, por ejemplo, los primeros reyes de Israel. Y nos da una pequeña, ¿cómo le podría decir? Eh, una pequeña referencia acerca de ellos. Aquí nos trae, por ejemplo, ilustraciones. Aquí nos trae dibujos. Es una enciclopedia no muy larga, pero está muy completa. Es muy básica y completa. El templo de Herodes, por ejemplo. Templo y sus patios, perdón. Y así ilustraciones. Reconstrucción del templo de Salomón, por ejemplo. Está muy bonito esto. El templo de Salomón, hacia la tierra prometida, nos da aquí el arca de la alianza.
historia del tabernáculo, por ejemplo, el atrio y su mobiliario. Estoy yéndome hacia atrás. El tabernáculo, la tienda de Dios, las fiestas judías, el Dios de Israel, aquí nos enseña así. Por ejemplo, aquí nos trae el Dios de Israel y nombres de Dios, como Dios aparece en la Biblia. El Señor de paz, Señor, Dios viviente, el Altísimo, el Creador, Dios eterno, así diferentes nombres que se encuentran en la Biblia acerca de nuestro Señor. Entonces, esta Biblia tiene ilustraciones, pero las ilustraciones, mis hermanos, por ejemplo, esta dice Jerusalén en el 30 después de Cristo. Año 30 después de Cristo. Y por ejemplo, estas ilustraciones, hermanos, a veces son dibujos, a veces son fotografías. Y por ejemplo, como les dije, esta al principio trae la enciclopedia. Tú la abres y al principio trae la enciclopedia. Aquí nos dice los idiomas de la Biblia, por ejemplo. Aquí dice qué es la Biblia, cómo se escribió la Biblia. Entonces así nos trae esta Biblia. Esta Biblia no nos trae, por ejemplo, aquí en medio ilustraciones, no, todo está al principio. Al principio y después de estas ilustraciones empieza el texto sagrado y la palabra de Dios como la conocemos. Amén. Ya si nos vamos hasta el final, hermanitos, pues encontramos mapas, pero los encontramos a blanco y negro. Hay otras Biblias que tienen ilustraciones y son a blanco y negro. No digo que estén mal, pero en esta ocasión decidí enseñarles Biblias que tienen ilustraciones a color. Entonces, esta es la segunda. Ya vimos que la primera es la Biblia de la profecía de Tim LaHaye. La segunda es esta Biblia que les mostré hace un momento, que es la Biblia con enciclopedia bíblica ilustrada. Estas dos son Reina Valera del 60. Ahora nos vamos con una que no es Reina Valera 60, sino que es NBI. Y es la Biblia, la Santa Biblia de Estudio Arqueológico. Esta Biblia es muy bonita. Desde que entramos aquí, sus hojas son de otro color. Son un poquito café clarito, por así decirlo. Son muy bonitas. Es la versión NBI. Trae comentarios, no trae muchos. Por ejemplo, estas no traen comentarios. Bueno, esta sí trae comentarios, la de la profecía. Pero esta, por ejemplo, trae comentarios, pero son muy cortitos. ¿Por qué son cortitos? Porque, por ejemplo, esta en lo que se destaca es en los artículos que va teniendo. Tiene muchos artículos. Por ejemplo, aquí dice el altar de Josué sobre el monte Ebal y nos trae un artículo acerca de eso. Y generalmente sus artículos son históricos, arqueológicos, por eso la Biblia de estudio arqueológica. Por ejemplo, aquí un artículo de Moab y así nos trae artículos esta hermosa y maravillosa Biblia. Por ejemplo, esta imagen, hermano. Es un paisaje hermoso. Por ejemplo, los relatos de la batalla de Cádiz. Aquí, por ejemplo. Aquí nos trae otra fotografía, otro artículo. Y vea, los artículos son muy constantes. Cada página tiene un artículo. Y a diferencia, por ejemplo, de la Biblia con enciclopedia ilustrada, hermanos, que esta separaba. Una cosa es la enciclopedia y otra cosa es la Biblia. Esta los trae, por ejemplo, a mitad. Por ejemplo, aquí estamos en Jueces. Nos vamos para acá, sigue Jueces, y de repente trae un artículo. Abimelech en Siquén. Y por ejemplo aquí nos dice Siquén. Y aquí nos trae una fotografía de la ciudad. Está muy hermosa esta Biblia, muy muy bonita. Desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento nos trae ilustraciones así. Por ejemplo, aquí ya estamos en Hechos y nos trae esta fotografía que son los restos, del templo de Adriano en Éfeso dedicado a Artemisa. Artemisa de los Efesios. Nos trae, por ejemplo, el artículo y una ilustración. Y generalmente todos sus artículos de esta Biblia vienen así. Un artículo y una ilustración. Son muy pocos como por ejemplo este que no trae ilustraciones. Esta Biblia es muy bonita, hermanos, porque es a color, tiene fotografías. No son muy grandes sus fotos de esta Biblia,
No son muy grandes, pero sí las tiene, hermano. No son tan grandes, casi que digamos que grandes es la foto, pero tiene fotos. Por ejemplo, aquí Arcos de Esmirna, nos trae aquí una nota de las 7 iglesias de Asia Menor, perdón. Por ejemplo, aquí nos trae una parte en Pérgamo, es el templo para Serapis en Pérgamo. Y estas son las ilustraciones que trae, por ejemplo, esta maravillosa, esta excelente Biblia de estudio, que es la Biblia de estudio arqueológica. Por ejemplo, aquí las notas son un poquito más grandes, pero cada página que pasamos va teniendo un artículo histórico, arqueológico, con una imagen, una ilustración. Y son muy bonitas estas Biblias de estudio, hermano. Son muy bonitas por las ilustraciones que muchas veces te abren un poquito más el panorama para entender cómo eran aquellos tiempos. Por ejemplo, aquí si nos regresamos, estamos en Lucas. En Lucas y en medio de Lucas capítulo 4 versículo 18 de la NBI nos trae una nota cultural e histórica. Por ejemplo, aquí nos dice enfermedad y medicina en el mundo antiguo. Aquí nos trae esta tabla de piedra que nos dice que es un diagnóstico de condiciones médicas eh, de Babilonia. Y por ejemplo nos muestra aquí eh, estos artefactos eran antiguos instrumentos quirúrgicos. Y nos trae aquí un repaso, una nota cultural e histórica, un artículo acerca de esto, de enfermedades y medicina en el mundo antiguo. Y aquí ya nos da, por ejemplo, una luz de cómo eran los instrumentos quirúrgicos en aquellas épocas. Está muy bonita esta Biblia, hermanos. Está muy, muy bonita. Estoy ocupando como separadores los folletitos con los que salimos a predicar. Y bueno, pues esta es la tercera Biblia que yo tengo, que está muy bonita, la Biblia de estudio arqueológica tapadura NBI. Tapadura NBI. Y bueno, la siguiente que les voy a mostrar, hermanos. La siguiente es esta, la Biblia de estudio Holman. Esta quizás ya la conocerán un poquito más. La Biblia de estudio Holman es una preciosa Biblia, hermanos. Desde que la abrimos, desde que la vemos, llama mucho la atención. Yo tengo esta que es semipiel. Está muy, muy bonita, hermano. Muy bonita. Y cabe destacar que en cada introducción, por ejemplo, tiene una ilustración. Ya sea ilustración o sea una fotografía. Pero siempre cada introducción de un libro tiene una ilustración. Siempre. Es algo muy bonito que esta Biblia hizo. Por ejemplo, aquí nos habla de la creación y aquí nos trae un atardecer. Si nos vamos más adelante, nos va a traer otro tipo de imágenes. Esta ya, como podrán ver, es una Biblia de estudio eh, muy bonita, pero con más comentarios. Con más comentarios. Tiene mapas y esta, al igual que la Biblia de estudio arqueológica, a la mitad del texto tiene mapas, ilustraciones, como para entender un poquito más los tiempos bíblicos. Por ejemplo, aquí nos trae una ilustración del sumo sacerdote y nos enseña diferentes partes de la vestimenta del sumo sacerdote. Si nos vamos aquí, nos trae una ilustración acerca de el tabernáculo, una ilustración del tabernáculo. Entonces, está muy hermosa esta Biblia, hermanos, muy, muy bonita porque trae ilustraciones a color. No las trae muy constantes. Si yo voy pasando la hoja, no son muy constantes, a diferencia de la Biblia arqueológica, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en Levíticos nos trae esta imagen y nos dice que es la ubicación tradicional del monte Sinaí, donde Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Y siempre en cada introducción trae una ilustración, una fotografía. Es muy, muy bonita esta Biblia. Por ejemplo, si nos vamos aquí al libro de Segunda de Crónicas, nos trae una ilustración acerca del templo de Salomón, que está muy hermosa, hermano. Muy hermosa esta Biblia. Si nos vamos, por ejemplo, más hacia atrás, al Antiguo Testamento, usted disculpe que se me dificulta un poquito grabar con una sola mano. A veces me muevo la cámara para uno y otro lado, pero yo creo que usted me entiende. Por ejemplo, aquí encontramos Jerusalén en la época del Nuevo Testamento.
y nos va enseñando distintos puntos de la ciudad de Jerusalén y nos va enseñando qué parte de la ciudad era. Trae, por ejemplo, aquí números. Trae, por ejemplo, aquí trae un 3, un 2, aquí un 30 y aquí nos enseña qué parte de la ciudad es donde estamos viendo. Como que nos localiza en donde estamos. Nos da mucha iluminación, ¿verdad? Al estudiar la palabra de Dios. Y por ejemplo aquí en Apocalipsis encontramos ruinas de arcos romanos en la Odisea. Esto es una fotografía. No tiene muchas ilustraciones, pero tiene ilustraciones. Y por eso la quise poner aquí. Porque sí tiene ilustraciones esta Biblia. No tendrá muchas, pero tiene, por así decirlo, las necesarias. Las necesarias. Palabras de Jesús en rojo, comentarios un poquito más amplios. Es muy bonita esta Biblia, muy completa. Me gusta bastante a mí, por lo menos a mí me gusta muchísimo. Por ejemplo, trae mapas. Aquí estamos, por ejemplo, en la introducción al libro de los Hechos. Y aquí en el libro de los Hechos, por ejemplo, nos trae otra ilustración. Acueducto romano, Cesarea Marítima. Y nos trae otra ilustración. Y así, hermanos, en cada introducción de cada libro nos trae ilustración, ilustración y ilustraciones. Está muy bonita esta Biblia, es muy hermosa esta Biblia. A mí me gusta bastante esta Biblia. Y solamente, por ejemplo, aquí, Corintio. Aquí es como era la ciudad de Corintio. Nos trae una representación de la ciudad. Esta, por ejemplo, no es una fotografía. Este es un dibujo. Y aquí si nos vamos aquí a la introducción a Corintio, nos trae ya una fotografía de Corintio. Ubicación de la antigua Corintio al pie del monte Acrocorinto. Entonces, por ejemplo, aquí nos da iluminación. Aquí nos enseña, por ejemplo, cómo era la ciudad de Corintio. Igualmente que el otro mapa que les enseñé trae numeritos. Aquí numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así numeritos. Y aquí nos enseña qué era cada número, en donde está colocado. Y la quinta Biblia que les voy a mostrar que tiene ilustraciones, que también me parece una Biblia hermosa, es la Biblia. Bueno, antes de pasar con esta, les digo que este es semipiel. Semipiel. Esta también es semipiel. Esta es pasta entre dura y blanda. No es tan blanda, pero tampoco es tan dura. Y esta es pasta dura. Pasta dura. Estas dos y esta son Reina Valera 60 y este es NBI. La siguiente que les voy a mostrar no es ni Reina Valera 60, ni NBI, ni traducción al lenguaje actual, sino es la versión Mundo Hispano, porque es la Biblia de estudio Mundo Hispano, semipiel. Esta es una hermosa Biblia, hermano. Desde que usted la ve es una hermosa Biblia, muy completa esta Biblia. Está muy bonita. Y por ejemplo esta Biblia trae también mucho color, muy llamativa. Es muy bonita, hermanos. Y también trae ilustraciones y fotografías. Por ejemplo, aquí dice los viajes de Isaac y Rebeca. Un mapita pequeñito, un mapita chiquito. Pero así nos trae diferentes cositas. Por ejemplo, aquí nos trae Éxodo y nos trae los utensilios del tabernáculo del Señor. Por ejemplo, aquí nos trae una representación del tabernáculo. Esta es una representación de los utensilios. Y si nos vamos un poquito más adelante, podemos ver también una representación de las vestimentas del sumo sacerdote. Es una Biblia preciosa también, mis hermanos. Es una Biblia muy linda, que nos trae muchos artículos, que nos trae comentarios. Y por ejemplo, esta es la versión, no lenguaje actual, es la versión Mundo Hispano. Esta es la traducción Mundo Hispano. Esta no es NBI, esta no es Reina Valera, esta es versión Mundo Hispano. Es muy entendible, es entendible para nosotros que somos hispanoparlantes. Si estás acostumbrado a la Reina Valera, como que sí te va a costar un poquito en agarrarle el hilo quizás a esta, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a algo. Pero no es difícil de entender para nada. Es una versión
pensando en nosotros los hispanoparlantes. Es una versión muy hermosa y mire, algunas páginas siguen pegadas, hermanos, porque no es una Biblia que yo la utilice mucho. Eh, Solamente acudo a ella en cierta ocasión y por ejemplo nos trae mapas. Es muy completa esta Biblia, muy linda, muy bonita, hermanos. Y si nos vamos por ejemplo acá, libro de Corintios, un ejemplo, aquí nos trae por ejemplo una imagen del canal de Corinto. Canal de Corinto. Si nos vamos aquí en el libro de los Corintios, podemos ver que tiene muchos recuadros a color, que nos traen mucha información o informaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una cronología de los libros del Antiguo Testamento. Aquí hay una cronología, hermanos. Es una Biblia que tiene ilustraciones. Aquí encontramos una sinagoga, cómo era la sinagoga, galería para las mujeres y para los niños. Aquí el púlpito de lectura, por ejemplo, aquí la zona de hombres. Esta es una sinagoga en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una Biblia muy preciosa, hermanos, muy, muy preciosa. Por ejemplo, aquí nos trae fotografías, ruinas de la Babilonia de Celso en Éfeso. Esta es la primera. Después esta es la segunda, que es calle de la antigua Éfeso. Y por ejemplo, Agora Comercial de Éfeso. Esta es la última fotografía. Es muy bonita esta Biblia, muy, muy bonita. Mucha información, comentarios, tiene ilustraciones. Igualmente no las tiene muy seguido, pero las tiene, hermanos. Las tiene y nos ayuda para entender la palabra del Señor. Son unas Biblias muy hermosas. Por ejemplo, aquí en los Hebreos, aquí nos trae ilustraciones una vez más del sumo sacerdote, del tabernáculo, del lugar santísimo, porque sabemos que Hebreos habla mucho acerca de eso. Nos enseña cómo nuestro Señor Jesús vino a cumplir básicamente lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Él claramente dijo que Moisés habló de él y no se equivocó. Nuestro Señor nunca se equivoca. Y Hebreos es la más clara expresión de cómo Jesús cumple todo aquello que era luz y sombra en el Antiguo Testamento. Y mis hermanos, no trae muchas ilustraciones, pero trae las necesarias. Por ejemplo, aquí cualidades del obispo del anciano, nos ordena las cualidades. Está muy bonita esta Biblia, hermanos, muy, muy linda. Es una Biblia que tiene color, que es llamativa. Ruinas de Tesalónica, en actual Salónica. Es una fotografía. Es una Biblia muy, muy preciosa, muy linda. Y bueno, estas son las Biblias con ilustraciones, con mapas, con fotografías o con ilustraciones que yo tengo, hermanos. No todas las ilustraciones que yo tengo las saco de aquí. Tengo otros libros con más ilustraciones. Tengo otros libros que tengo guías, por ejemplo, guías de la Biblia con ilustraciones, que más adelante les enseñaré. Pero estas son 5 Biblias con ilustraciones que yo tengo, que el Señor me ha permitido tener y que me ha bendecido tener. Si alguna de estas te gusta, alguna de estas te llamó la atención, ora al Señor y Él proveerá para que en algún momento llegue a tus manos. Por ejemplo, esta está en tapadura, la Mundo Hispano. Esta, la Holman, también está en tapadura. Esta es la única versión que hay. Esta también en tapadura, la he visto. Y esta está en semipiel y en tapadura, pero me parece que es muy difícil de encontrar la Biblia de Estudio Arqueológica. Por lo menos a mí, que soy de México, me fue muy difícil. Tuve que hablar a la editorial y, y me la mandaron, pero sí me fue muy difícil encontrarla. Y bueno, hermanos, estas son 5 Biblias que tengo que tienen ilustraciones. Dios te bendiga, te mando un abrazo desde Puebla, México, y que el Señor bendiga tu camino. No estoy diciendo que sean las únicas Biblias que tienen ilustraciones, pero sí estoy diciendo que son las que yo tengo y espero que este video te haya servido por si tú quieres comprar alguna, más o menos tienes una idea de lo que vas a encontrar. Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo, un saludo y que pases una bonita tarde, un bonito día
o una bonita noche. Saludos y bendiciones. También recordarles, se me estaba olvidando, que muy pronto voy a subir un video con libros de estudio que tienen ilustraciones. Libros, no Biblias, libros de estudio, manuales, guías, que tienen muchas ilustraciones. Dios te bendiga mucho. Hasta luego.